a primera hora, a todo color, con Diana Verónica y Tony. Solo por 102.9. El primer segmento de la charla es gracias al fiel patrocinio de Puma Máxima, con Hightech 6600. Puma es calidad. Llegó el momento de buena charla, café e interacción. Esta mañana nos acompaña... Bueno, hoy vamos a estar conversando de lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa y por eso hoy nos acompaña la diputada miembro de la Asamblea Legislativa por parte del partido FMLN, Jacqueline Rivera. Diputada, bienvenida, qué bueno verla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida desde Suchitoto. Muchísimas gracias. De verdad, Diana Verónica, Tony, siempre un placer conversar con ustedes. Siempre recuerden que aquí hago yo mis prácticas periodísticas. Exacto. Y radiales. De presentadora de radio. Sí. Gracias por la invitación. Ya vamos a ver qué la ponemos. No, hoy va a enviar a todas las pausas comerciales. Es más, sí. nos va a ayudar con las menciones. Con la lectura del economista y todo. ¿Sí? Bueno, la hemos invitado porque hay mucho revuelo en la asamblea y dijimos, bueno, preguntémosle a la persona que está ahí impulsando esto o que forma parte de quienes están impulsando esto. Vaya, por ejemplo, es noticia hoy en la página 18 de la prensa gráfica, dice Arena, PSN y PDC dicen que el FMLN está buscando una ley mordaza. Partido de gobierno busca que medios y periodistas paguen por daños a la moral, pero Arena dice que la crítica periodística no debe estar penalizada. Se trata de una legislación, es una propuesta del FMLN, de una ley de reparación por daños a la moral, y parece que dice que es un segundo intento por aprobar una ley mordaza. Así lo plantea la prensa gráfica. ¿Cuál es su reacción al respecto? Bueno, mira, en primer lugar quisiera explicar en qué contexto se hace la propuesta y lamentar que se dan opiniones sin leer la propuesta, porque ya la vamos a explicar y vas a comprender tú y los que nos escuchan que tiene un propósito genuinamente legal. Fíjate, el artículo 2 de la Constitución, inciso 3 para ser específico, dice, y así de pequeñito es el párrafo, dice que toda persona tendrá derecho a la indemnización conforme a la ley por daños morales. Así dice el artículo. Este artículo se estableció en la Constitución desde 1950. ¿Qué artículo es? Artículo 2. Artículo 2, inciso 3 de la Constitución de la República. Dice que toda persona tendrá derecho a la indemnización cuando le dañen su moral conforme a la ley. Eso quiere decir que debe de haber una ley que define el procedimiento de cómo hacer o ejercer ese derecho. Lo leo textual, aquí tengo la Constitución. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal es el siguiente y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral. Es correcto. Cuando la Constitución te establece de la protección de un derecho y que esa protección debe de estar desarrollada en una ley, hay que hacer la ley. Esta ley debió de hacerse desde 1950. ¿Cuándo se creó la Constitución? Cuando se creó la Constitución, porque no hay manera de desarrollar la protección de un derecho cuando no estableces procedimiento. ¿Qué ha sucedido en los últimos días? En el 2012, un ciudadano llegó a la Sala de lo Constitucional y interpuso una demanda contra la Asamblea Legislativa de inconstitucionalidad por omisión. Eso se puede declarar inconstitucional un acto de la Asamblea o por no haber actuado la Asamblea. Y el ciudadano dice, mire, la Asamblea de hace años debió de emitir una ley que proteja este derecho del daño a la moral de una persona, pero no lo ha hecho. La Sala admite la demanda, procesa y sustancia la demanda, y es hoy en el 2015, en enero, que la Sala emitió una sentencia conforme a esa demanda que el ciudadano interpuso. Y la Sala dice, reconoce de que hay una omisión de parte de la Asamblea. Porque no he legislado. Porque no hemos legislado, y como acostumbra la Sala, que yo no comparto, yo debo decir que no comparto que nos pongan plazo. Pero la Sala en esa sentencia dijo, la Asamblea tiene hasta el 31 de diciembre del 2015 para hacer la ley.
para legislar sobre el tema. No dio parámetros, no definió ni siquiera una inducción de conceptos, es decir, no dijo nada. Solo dijo que se declaraba inconstitucional por omisión la actuación o la omisión de la Asamblea Legislativa. Parece que parte de lo que determina esta sentencia es que el autor de este daño estaría obligado a pagar los espacios en los medios de comunicación. Debería pedir disculpas, creo que dice, Sí. y sufragar los gastos No. para que la otra persona tenga derecho también a expresar su opinión. Hoy te explico. Nuestra base es el artículo 2, inciso 3, El derecho a respuesta. el derecho es de lo que- indemnización, por por daños, daños morales, morales. y nuestro plazo es el plazo que nos puso la sala. O sea, es decir, tenemos 2 parámetros para actuar. Ujú. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Como FMLN. Como FMLN, es una propuesta. Estamos en primer lugar en el país, hay que decirlo, y los que son abogados seguramente lo saben. En el país ya existe el derecho a la acción cuando a ti te dañan la moral. Y te doy un ejemplo. En el Código de Familia, por ejemplo, ya se reconoce que un hijo pueda demandar a su padre por daños a su moral por no haberlo reconocido. Eso ya está en el Código de Familia. En la historia de El Salvador, desde que existe el Código de Familia, yo podría decir que hay por lo menos 3 sentencias en ese sentido. O sea, es decir, que el Código de Familia ya establece que también se puede dañar la moral de una persona por el acto de otra persona. Porque aquí se quiere hacer parecer que daños a la moral solo se ocasionan con calumnia y difamación. No. Y te cuento, nosotros hemos dicho, primero definir qué es daño moral. Y el daño moral, según nosotros lo estamos definiendo, se ocasiona por cualquier acción u omisión de una persona, ya sea contractualmente hablando o extracontractual. Por ejemplo, te doy otro ejemplo, una persona puede haber firmado un contrato con otro ser humano y ese ser humano no cumple el contrato, y no solo no cumple el contrato, sino agrede su imagen. Allí se puede producir un daño moral. O por ejemplo, te doy otro caso, una persona que de manera intencionada le engavetan el expediente en un juzgado y le retardan la justicia, y esa persona por esa omisión del juzgador pierde. También esa persona puede haber recibido daño moral. O por ejemplo, te doy otro caso, cuando una persona es procesada por un ilícito y después es declarado inocente, pero ya usted Ya lo condenaron. lo condenaron públicamente, su moral se vio dañada. Allí hay un daño moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto de daño moral es más amplio que lo que ahorita se dice de la difamación, la calumnia o la injuria, que también se puede cometer, o se puede dar lugar a la responsabilidad del daño moral. ¿Y por qué digo que puede dar lugar a la responsabilidad del daño moral? Porque la ley está planteando, en primer lugar, de que la responsabilidad es pecuniaria, pero hace una excepción. Y te voy a leer el artículo para los que dicen lo que tú acabas de mencionar. Hace una excepción respecto a los medios de comunicación social, porque eso ya está regulado en la Ley de Rectificación y Respuesta. Y en la Ley de Rectificación y Respuesta te dice que cuando el daño lo ocasiona, fíjate, cuando el daño moral haya sido, esto es para entenderlo, para que no se diga que aquí se va a echar preso a los dueños de medios, a los periodistas, o se les va a multar, no es cierto. Cuando el daño moral haya sido cometido a través de un medio de comunicación social, los autores estarán obligados, puede ser que el autor sea El invitado. el invitado, puede ser que el autor sea el periodista, o puede ser que el autor sea el dueño del medio. Nosotros no estamos diciendo que siempre será el medio. Cuando los autores, dice, estarán obligados a realizar las siguientes medidas. Eso es lo que en la responsabilidad que incurriría, dice, a sufragar, oíme, todos los gastos para que la víctima ejerza su derecho de rectificación, en las mismas condiciones en las que se hizo la publicación que supuestamente te daña. Eso ya está en la Ley de Rectificación y Respuesta. O sea,
Si el daño moral es ocasionado por un medio de comunicación, si el daño moral es ocasionado por un medio de comunicación, el medio de comunicación, ya sea el periodista o quien dio la opinión en el medio de comunicación, la responsabilidad radica en dar el chance para que la persona que se le ha dañado su moral pueda hacer la rectificación en la misma proporción. Y además dice pedir disculpas públicas. En ningún momento en la ley se está proponiendo que si el daño moral se ocasiona por un medio de comunicación, el medio de comunicación deberá de indemnizar. Eso ya existe. Exactamente. En la ley de rectificación y respuesta. ¿Y por qué lo recogemos aquí? Porque también es coherente contener en una ley macro todas las posibles conductas que ocasionan un daño moral. ¿Quién determina que la moral de alguien ha sido dañada? Eso lo debe de probar quien pretende demandar. O sea, la carga de la prueba la debe de llevar la persona que dice que se le ha dañado su moral. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la ley? Estamos definiendo algunos parámetros de análisis que debe tener el juez. Actualmente no hay un procedimiento expedito para determinar cuándo hay daño moral. Cada juez lo hace. Entonces veamos cuáles son esos parámetros. Cada juez lo hace de acuerdo a su interpretación. Ni siquiera se dice, mire, ¿y cómo se prueba el daño moral? Allí depende cómo te lo hayan Entonces hecho. se va a dejar a criterio del juez. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si el daño moral es ocasionado por retardación de justicia, el demandado es el Estado. ¿Cómo voy a probar yo que a mí me han dañado mi moral en un proceso que yo tenía en un juzgado y que de manera intencionada no se le dio el procedimiento en el tiempo requerido y producto de ese procedimiento yo perdí hasta económicamente algún recurso? Y no solo eso, producto de ese procedimiento mi imagen se me deterioró porque yo lo que estaba peleando, por ejemplo, es que habían hecho una publicación de una valla donde denigran mi imagen. Y por la tardanza del juzgado de no resolverme a tiempo, haya estado esa valla durante meses, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y mi moral se ha estado viendo dañada. ¿Quién ha procurado que mi moral se dañe por una omisión del órgano judicial? El juzgado. ¿Cómo pruebo eso? ¿Tiene usted ahí, digamos, los parámetros que establecerían para que un juez determine si la moral de alguien ha sido dañada o no? Cada caso deberá definirse de acuerdo a la circunstancia. Por ejemplo, si mi daño a la moral ha sido ocasionada por un contrato, mi prueba para probar de que mi moral ha sido dañada por el producto de ese contrato de incumplimiento de esa persona con quien firmamos de manera, voluntaria, es el contrato. Y luego, mire, producto del incumplimiento de esta persona, de ese contrato, yo me he visto afectado en mi imagen en esta y de otra forma. O sea, ¿se va a denunciar entonces a personas individuales o a instituciones? A personas. Mira, el daño moral se le puede ocasionar a una persona natural o a una persona jurídica. No, pero igual se puede demandar a una persona natural. O a una persona jurídica. Pero no a los medios de comunicación. No a un medio porque no va para los medios de comunicación, hombre. O sea que yo quiero aclarar pero un que medio es una pero es una empresa. institución, es una persona jurídica. Ya está el mecanismo de cómo los medios de comunicación dan oportunidad a un ser humano a que rectifique si ellos se equivocaron, si no constataron su fuente, si no se aseguraron de que la información que iban a publicar tenía un origen fidedigno. Una ley no sustituye a la otra. En absoluto, esta ley es complementaria a lo que ya existe. O por ejemplo, tú podés recibir un daño moral por la acusación penal de algún delito. ¿A quién vas a demandar? Al Estado. ¿A través de quién? Del juez. Y como ya la Constitución y una sentencia de la Sala dice que las responsabilidades de los funcionarios públicos son individuales, es decir, que el Estado no puede pagar por la responsabilidad del funcionario, entonces se demanda al funcionario. O sea que lo que nosotros estamos desarrollando es un procedimiento especial, marco, digamos, como en el país debe de perseguirse, en el caso que así sea, una acción de carácter civil. Y esa es la otra naturaleza de la ley, es civil. Aquí no están imponiendo penas, nadie va a ir preso, nadie va a pagar ni siquiera una pena pecuniaria, sino que hay una responsabilidad pecuniaria, pero no para los medios de comunicación.
¿De acuerdo? Porque aquí dice reparación especial por daño con publicidad. O sea que es cuando a usted le dañan su imagen por alguna publicidad que se le haya sacado. Eso ya se puede resolver con la calumnia y la difamación. O sea que el daño moral no lo estamos inventando nosotros, que hasta ahorita se puede pedir. No, ya se puede pedir. Lo que nosotros estamos estableciendo son procedimientos marcos, donde el daño moral que usted lo pide en familia puede usar esta ley como una ley complementaria o supletoria, o el daño moral que usted pide en una situación civil puede usar la ley como una ley complementaria, o el daño moral que usted pueda pedir por un juicio penal puede usar la ley como una ley complementaria. Yo quisiera, ¿qué es daño moral? Amanecí delicado el día de hoy, amanecí sensible, es un daño impalpable, es su determinación resulta difícil, la cuantificación del mismo también, porque no todos somos iguales ni sentimos igual. Sí, por eso se dice en la ley, y yo quiero hacer una aclaración. Aunque esta ley no estuviese aprobada, si a mí me siento dañada en mi honor y en mi imagen, yo puedo demandar a cualquier persona ya, a través del procedimiento civil. O sea que ese derecho ya lo tengo. No me lo estoy inventando con esta ley. Entonces, ¿para qué subrayarlo? Nosotros lo que ley? estamos desarrollando con la ley son procedimientos marcos. Es decir, donde hayan, por ejemplo, actualmente en el Código Civil dice, ¿cómo se prueba el daño moral? No lo dice. Nosotros estamos diciendo en esta ley que para probar el daño moral se admite cualquier medio probatorio, testimonial, radiofónico, de imagen, fotografía, todo lo que es admisible en prueba, en cualquier proceso, se admite para probar el daño moral. Eso no lo dice ni el Código Civil ni el Código de Familia. También estamos diciendo, cuando el juez resuelva sobre si procede o no la acción de daño moral, el juez debe de evaluar la proporcionalidad del daño. Por ejemplo, usted dice, mire, si aquí lo que dijo es una palabra, ¿cuánto te pudo haber dañado con una palabra? Puede ser que nada. O sea que tampoco se puede admitir que por una frase, por una opinión, por un ex abrupto, ¿verdad? Que obviamente tu moral no se te pudo haber dañado como persona, no perdiste nada, no te denigró en tu contexto laboral, es decir, no te afectó en tu moral físicamente en tu entorno, con tu familia, por ejemplo. Imagínese que que no le haga caso mejor. No, una publicación que haya hecho alguien. Te doy un caso así, ¿verdad? Estoy inventando una publicación que haya hecho alguien, por ejemplo, de una foto de una persona con otra persona y esa foto allá que se afuera publicó, sí, con la Carmela, ¿verdad? O el Carmelo, uno no sabe, y esa foto que te publicó te produjo el divorcio y vos podés establecer que de plano esa foto fue la causal de tu divorcio y después demostrás de que no era cierto. Ahí hay un daño a tu imagen, a tu moral, que te produjo un daño en tu vida, porque te desintegró el matrimonio. O sea, es decir, a eso nos referimos, no es una cosa tan simple. Y ¿Qué pasa con una caricatura, por ejemplo, donde hay una crítica mordaz a un político? No, mira. Donde a situaciones de la vida nacional, mira. donde vaya, para dibujar a alguien exageran, digamos, algún rasgo. No, mira, yo creo que esos son los extremos. O sea, eso es como los que nos dedicamos a la política y hay una declaración de una sentencia en derechos humanos que establece que los que nos dedicamos a la política, de alguna manera, la flexibilidad para reaccionar respecto a una opinión debe ser mayor, porque nosotros tenemos una exposición pública. O sea, es decir, somos personas que nos dedicamos a opinar públicamente y que por consecuencia debe de haber una actuación más flexible que cualquier ciudadano que te publique en una caricatura. Pero, o sea, digo yo, ¿en qué te puede afectar vos a tu imagen que te hagan más cachetón o más cabezón? No, ya no, porque voy a decirlo etcétera. No, o sea, ¿en qué te puede afectar? ¿Cómo te pones a creer pero eso lo determina cada quien. Sí, porque de repente, como dice Tony, si amanecí susceptible, sí. De repente digo, a mí me están dañando mi imagen. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, es el referente
más, diría yo, ejemplificante de la protección de este derecho. Porque el derecho de expresarnos, el derecho de comunicar mis ideas, el derecho de difundir mis ideas, termina cuando inicia el derecho del otro. Ese es mi límite. O sea, es decir, si difundir mis ideas, si expresar mi pensamiento, si comunicar lo que quiero comunicar, se limita a no violentar el derecho del otro, ¿y cuál es el problema? No hay ningún problema, pero deben de haber algunos límites. O sea, no puede ser así tan, digamos, extremo. Pero lo que sí yo quiero resaltar, Tony, esta no es una ley para los medios de comunicación. Esta es una ley para que cualquier ciudadano que por cualquier acto u omisión se vea dañado en su moral pueda tener el derecho a ejercer la acción si así lo desea. O sea, ciudadano o persona jurídica. Ciudadano o persona jurídica, o sea, porque la ley es para las personas naturales, pero también se deja que si una persona jurídica por un acto de otro se ve dañado en su funcionamiento como persona jurídica o en su imagen como persona jurídica, puede perfectamente ejercer la acción. Pero aquí se da eso todos los días, si me lo diputado. permite, tengo aquí una opinión de Carlos Mauricio Guzmán, él es el presidente de la Federación de Abogados de El Salvador, que estaba escuchando la entrevista. Un saludo para él. Dice: Tony, la reparación del daño moral deviene de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, tal y como usted lo ha expresado, diputada. Sin embargo, la doctrina señala que únicamente las personas físicas son susceptibles de una reparación de daños morales y no las jurídicas. Eso es discutible, o sea, el derecho internacional, como te digo, ni siquiera ahorita hay coincidencia en qué vamos a entender por derecho, por daño moral, o sea, es decir, que esas son apreciaciones que cada ordenamiento jurídico hace. Nosotros estamos haciendo una definición que la estamos proponiendo para el ordenamiento jurídico de El Salvador. Puede ser que en otros países no lo definan así, porque el derecho a la moral es un acto subjetivo en algún momento. Para algunos puede ser daño a la moral. Dependiendo del parámetro de cada persona. Que, como tú me dices, o sea, es decir, por eso te digo que no puede haber una definición, digamos, taxativa o estricta respecto a eso, y puede ser que en otras legislaciones sea otra definición. Entonces, él tiene razón cuando dice de que el daño moral, según se concibe en la doctrina internacional, no está todavía conciliado. Únicamente, dice, las personas físicas son susceptibles de una reparación de daños morales. Eso es discutible. Hay algunos que dicen que solo opera para las personas naturales, hay otros que dicen que puede operar para las personas jurídicas. Nosotros estamos llevando las dos ideas. Puede ser que consensemos, porque el FMLN solo tiene 31 votos. Si se aprueba la ley, deben de concurrir los votos de otras fracciones, y yo esperaría que las fracciones lo que hagan es leerla. Y debatimos sobre el contenido. Pues, ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues claro, estos conceptos. Ahora, lo que sí es cierto es que el 31 de diciembre vence el plazo que dio la Sala Constitucional para la Asamblea para que legisle sobre este tema. Sobre lo que es daños a la moral. Sí, o sea, es decir, nosotros estamos haciendo una propuesta, atendiendo, y digo yo no comparto que a nosotros nos pongan plazo, porque también a la Asamblea nos limitan la libertad de configuración de nuestras leyes, pero tenemos un plazo. Tenemos hasta el 31 de diciembre. Parece que si no, ahí están. Mire las reformas electorales. No, mire. Y qué bueno que hoy en este caso lo pusieron, porque yo ya dije, ¿cuándo se debió de haber legislado para este tema? Desde 1950. No se ha legislado. Ese ciudadano se le ocurrió demandar, y entonces hoy abrimos el debate. Yo creo que, mira, las leyes son perfectibles. Puede ser que la ley quede desarrollada con todos los parámetros necesarios para evaluar cuándo existe o cuándo no el daño moral. Lo que sí es cierto es que la crítica periodística no debe ser penalizada, porque... Es que no se está proponiendo que se penalice, Tony. Ahí hay unos fantasmas que revivimos nosotros. Lo que digo es que independientemente de lo que ustedes discutan en la comisión, o sea, debería garantizarse que continúe la crítica periodística. Si es que no se está limitando la crítica periodística a través de esta ley, Tony. Yo lo reitero, no se pretende limitar la crítica periodística. Esa hay que seguirla haciendo. Pero las publicaciones
¿verdad?, que trasciendan de una crítica y que ya, digamos, invadan la privacidad, la dignidad de una persona, lo haga un periodista o lo haga cualquier ser humano, debe de tener sus limitaciones. Eso hay que decirlo. La libertad de expresión no puede ser ilimitada, debe tener un límite, pues. No puede usted, en función de la crítica, dañar a una persona. Eso no se puede. Pero insisto, no es una ley penal, es una ley civil cuyas consecuencias son indemnizaciones económicas y que para el caso, si el daño a la moral es ocasionado por un medio de comunicación, el procedimiento de responsabilidad se establece de darle chance para que en las mismas circunstancias rectifique la ley persona, de rectificación y respuesta que es usted la mencionaba. misma, y pedir disculpas públicas. Allí no hay ni sanción penal ni sanción económica. Entonces, no es cierto las afirmaciones que se hacen que va para... ¿Y quién va a definir si es para una ley o aplica una ley o aplica otra? No, nosotros lo retomamos porque cuando vos legislás sobre un tema, debes de recoger lo que ya está dicho en otras leyes, no para hacerlo diferente, sino para estructurar el análisis de la protección. Dice usted, vaya, mire, si a mí me dañan mi moral por un medio de comunicación, ya la ley de rectificación y respuesta me dice lo que tengo que hacer, que es lo mismo que nosotros retomamos aquí. Que no retomarlo significaría que vos dejás atomizado algunas otras acciones que ya están y puede ser que por esa atomización la persona no pueda ejercer a plenitud su derecho. O sea que no estamos ni modificando ni definiendo otros procedimientos. Yo creo y sinceramente te digo, soy convencida, el debate sobre estos temas hay que hacerlo, pero hay que hacerlo desprovisto de prejuicios, de que hay que buscarle que tiene una mala intención. No, el proyecto de ley tiene una buena intención y la buena intención es procurar desarrollar lo que ya la Constitución nos manda. ¿Cómo va a quedar elaborada la ley? Pues es como la redactemos en la Asamblea Legislativa. Para eso es el debate. Para eso la hemos presentado como FMLN. Nadie ha presentado ni una otra propuesta. Ojalá que de aquí surjan otras y podamos tener un parámetro de análisis con contenidos propios, diputada, o con propuestas concretas, porque a veces se habla sin elaborar. Diputada, tal como usted nos lo acaba de plantear, dice, al final se dejará al criterio del juez ya establecer si hubo daño o no hubo daño a la moral. Mire, le voy a leer 2 artículos para que usted tenga una. ¿Por qué antes que se nos dañe el estomaguito, porque ya vino San Martín? Bueno, sí. Sí, y ya son las 8 de la mañana con 21 minutos. Quedamos pendientes con estos, que eran los criterios. Los criterios, el marco de criterios con los cuales el juez debe... Los parámetros que tendrá el juez para analizar cuando existe daño moral o no. Correcto. Porque ya vino San Martín. Desayunamos. ¿Sabía, diputada? No sé si lo ha podido apreciar. San Martín ya elabora un árbol de Navidad en la Plaza Salvador del Mundo. Ya está en construcción nuevamente este año. Es un árbol de Navidad de 35 metros de altura. 50 personas, más de 50 personas, mejor dicho, están trabajando en él 24 horas para tenerlo listo. Sábado, 21 de noviembre, se va a inaugurar a las 7 de la noche y por supuesto que San Martín está invitando a toda la población salvadoreña a disfrutar del encendido y de todo el show que habrá alrededor de puesta en marcha, ¿no?, de este árbol de Navidad quedan de San Martín. Un par de días nada más en esta cuenta regresiva porque ya la Navidad está aquí. Estamos hablando de 3 días. La invitamos a desayunar, Jacqueline Rivera, nuestra invitada diputada de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN. Ya vino Gana el lunes, está el FMLN hoy con nosotros, mañana viene Arena, ¿verdad? Y vamos abordando ahí y con cada todos. Cada quien tendrá su posición y lo importante es que usted nos vea, nos escuche y saque al final sus propias conclusiones. Salude a la Cámara, diputada, porque sabe que está en la radio que nos ven. ¿Ah, sí? Sí. La radio a todo color. En www.1029.com, así que salude a esta que es su cámara. Wow, o sea que estamos en vivo y directo. Que le puedan apreciar la linda chaqueta. Para todo el mundo. Apreciar mi vestuario, voy a modelar entonces. Bueno, hacemos pausa. Tira comerciales, por favor. No se separen, volvemos en un momento. Eso.
Mira lo que pasa en nuestros estudios y en todos nuestros programas. Descarga ya nuestra aplicación móvil para Apple y Android. Somos tu radio multimedia. 102.9. Desarrollado por Mobile. En Multiinversiones Mi Banco llegó la Navidad y con regalos al instante sin rifas ni sorteos. Si eres empleado del Ministerio.com. Plaza El Volcán, Los Castaños, La Mascota, Centro Comercial Esquina y la nueva sucursal de Multiplaza. Ahí están las sucursales de la pizzería. O también puede ingresar a www.lapizzeria.com. ¿Para qué? Para que usted disfrute de todo lo que ofrece la pizzería. Agradecemos incluso, Tony, a la pizzería que sea uno de nuestros patrocinadores y que aquí nos acompañe a entregar, por ejemplo, esta tarjeta que le vamos a dar a nuestra invitada del día de hoy, la diputada Jacqueline Rivera. Para que usted vaya a la pizzería Jacqueline a cualquiera de sus 5 sucursales que ya le mencionaba Tony. Hay la nueva, le invitamos a la nueva en Multiplaza, que de hecho también tiene un privado. De repente usted tiene alguna reunión o algo, lo puede desarrollar allí. Ahí. Mire, y ahora que ya vio las cámaras, ¿verdad? Hoy muéstrele muestre la tarjeta de la pizzería. Ahí está. Ya $20 de gratis. Voy a ir a cenar con mi hija. Fabuloso. Muchísimas gracias. Muy bien. Hey, buen provecho con la pizzería que ya se anunció, se confirmó 9 de diciembre el concierto de ópera de Pol Potts. Gracias a la pizzería. Y ahí estamos nosotros, patrocinando. Hacemos una breve pausa, regresamos. Ya volvemos. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser veterinaria para cuidar y proteger a los animalitos. Y lees 102.9. En El Salvador, la primera radio a todo color. Revista El Economista presenta un recorrido por el mundo de la economía y finanzas. Costa Rica, las energías renovables han suministrado prácticamente el total de la energía de Costa Rica durante los últimos 255 días corridos, informó el Instituto Nacional de Electricidad. De acuerdo con dicha entidad, entre el 1 de enero y el 10 de noviembre, el 98.92% de la energía se generó con recursos renovables, como el agua, el viento, el calor de la tierra, las emisiones solares y la biomasa. De Costa Rica nos vamos a Panamá. La Asociación Internacional de Marcas se reunió en ese país para abordar el tema de cómo acabar con el tráfico de productos falsificados que transitan por el Canal de Panamá. El organismo señaló que con el encuentro se buscaba aumentar la conciencia sobre los desafíos de la lucha contra la falsificación de productos y abogar por la implementación de medidas más estrictas que permitan detener el tránsito de mercancías falsificadas en las diferentes rutas del comercio mundial. En Honduras, la deuda pública de Honduras, que suma las deudas externa e interna, ascendió en septiembre pasado a $7.145 millones, una reducción del 0.4% con respecto al mismo mes del 2014, informó el Banco Central de Honduras. Según el ente emisor, los principales acreedores del país son los organismos multilaterales con $3.564 millones. En Grecia, el gobierno griego y los representantes de las instituciones acreedoras, entre estos el Fondo Monetario Internacional, lograron un acuerdo sobre 48 requisitos pendientes para poder desbloquear más de $2.127 millones para el Estado y otros $10.638 millones para la banca. Bueno, y finalizamos el recorrido en donde lo iniciamos, en Costa Rica. Y es que el gigante tecnológico Intel anunció la apertura en Costa Rica de una unidad de negocios llamada Client Computing Group, que se encargará de desarrollar plataformas para tabletas y computadoras. Esa unidad, abierta en octubre, pero que está en proceso de reclutar personal, formará parte del Centro de Investigación y Desarrollo de la firma en ese país y colaborará en el desarrollo de los nuevos productos tecnológicos que la compañía sacará al mercado en los próximos años. El Economista es una publicación de Grupo Dutriz. Vaya, ahí nos ayudó. Es que ella sabe que en esta entrevista es ganar. No, mire, no. ¿Notaron o no notaron que habíamos 3 presentadores? Es más, ahora la pudieron leer en nuestras cámaras, diputada. Jacqueline Rivera, sí. Diputada de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN, nos ayudó a leer aquí las noticias económicas.
Vaya, pues para que vaya... lo No, que pasa estoy es que haciendo mi práctica. Para que usted tiene fuero, pero nosotros no. Cualquier cosa que usted diga y dañe la moral de alguien. Al contrario, y lo aclaro, yo tengo fuero para los delitos penales, pero no para las responsabilidades civiles. Es decir, si yo le daño la imagen a una persona, el ser diputada no me inhibe de que pueda ser procesada civilmente. ¿De acuerdo? El fuero solo es para delitos penales, no para responsabilidades civiles. Si soy deudora me pueden demandar. Pues sí, también. Nos quedamos en los parámetros que establecería la propuesta de ley que ha presentado el FMLN. Exacto. Para que el juez determine si hay un daño moral o no. Exacto. Sí. Hacemos algunas exclusiones, fíjate. Por ejemplo, definimos cuáles son las causas que te pueden dañar la moral. Eso no está definida. Insisto, esta es una propuesta, pueden salir más, se pueden quitar algunas de estas. Y dice que el mero incumplimiento de un contrato, por ejemplo, o la mera inconformidad con su ejecución no te ocasiona daño moral. O sea que hacemos Esa es una exclusión. Una exclusión. Dice, aquí no hay. Aquí no hay daño moral. Y le dice, mire señor, si usted está pretendiendo reclamar un daño moral, le dice al juez, esta es la prueba que yo le voy a presentar. Si a la hora de ejercer la acción el juez no ve la prueba, o sea que se incorpora con la demanda, el juez no puede procesar una acción de esa naturaleza. Esos son parámetros que se le dan al juez para no admitir un daño moral por una publicidad que se haya hecho y que solo se haya publicado ahí en el espacio, en la luna. O sea, no se trata de demandas ineptas, ¿verdad? Que no se puede justificar la acción, o demandas improponibles que no puedan ser sustanciadas en un procedimiento. Entonces, esos son parámetros que tendrá el juez para valorar. Y el juez dirá, bueno, mire, si una persona ha omitido en sus funciones una acción y por esa acción a otro le ocasionó un daño, que ya daba yo el ejemplo como el caso de la retardación de justicia, que es tan común en este país, yo tengo que probarle al juez cuál es el daño que me ha ocasionado el hecho que me han tenido engavetado el atrasado ahí. O sea, puede ser que la retardación de justicia, no toda la retardación de justicia te ocasione un daño moral. A eso debemos de especificar. Y un último elemento, el juez tendrá que evaluar cada caso según las circunstancias. Por ejemplo, si el daño moral ha sido ocasionado por difamación, usted tiene que probar dónde fue cómo lo difamaron, cuál es el delito que le atribuyen a usted. Pero eso ya existe. Eso ya existe, eso lo puede ejercer sin necesidad que exista esta ley. O sea, por eso yo decía que la ley lo que hace es enmarcar todas las acciones que ya tiene derecho cualquier persona a ejercer por el daño moral. Quizás la diferencia entre esas acciones que ya existen es que esta ley lo que propone es que la acción del daño moral lo puedes hacer solo por ese hecho. Actualmente usted puede ejercer que me indemnice por daños y perjuicios inmorales, porque me ocasionó la difamación. Eso ya lo puede hacer, pero no puede hacer la acción por separado, solo por el daño moral ocasionado. Esa es quizás la diferencia de fondo entre lo que ya existe y lo que la ley regula. O por ejemplo, mire, por la acusación que me hicieron en un procedimiento ilícito y no me condenaron, yo tengo que pedir con la indemnización de daños y perjuicios los daños morales. Hoy estamos definiendo nosotros un procedimiento donde usted queda libre su derecho de pedirlo conjuntamente con otra acción o pedirlo de forma separada. O sea, es decir, ese es el marco en términos generales que la ley establece. Y como te digo, no hay parámetros discrecionales del juez. El juez tiene que analizar cada caso. No hay una ley que te describa hoy en qué caso se comete daños morales. Hoy estamos nosotros describiendo, se puede cometer daños morales por retardación de justicia, se puede cometer daños morales por un procedimiento penal donde no se le haya seguido el debido proceso, se puede cometer daños morales por una publicidad calumniosa, injuriosa. O sea, es decir, tratamos de enlistar casi taxativa, y no digo taxativa porque pueden resultar otros, en qué casos puede proceder un daño moral. Eso no existe actualmente en ninguna legislación. Entonces necesitamos enmarcar así el listado. Hay unos que ya están legislados por otras leyes, por eso es que aparece aquí lo del derecho de rectificación y respuesta, porque también puede ocasionar daño moral, pero ya hay una ley que le establece qué es lo que procede cuando su moral se le afecta
por una publicación en un medio de comunicación social. Para ir concluyendo este tema, diputada, ¿qué va a pasar con el tema de la retardación de justicia? Sí. Y me refiero a esto porque usted puso un ejemplo bien claro. Yo puedo demandar o denunciar a una institución porque hay un proceso en mi contra y debido a que no se ha juzgado en torno a ese proceso se está dañando mi moral. Sí. Pero con los problemas de retardación de justicia que se dan en los juzgados y que se dice, miren, es que tenemos una demora judicial de tanto porque nos hace falta gente, nos hace falta recursos, o sea, una cosa va a llevar a la otra porque yo también voy a tener el derecho de decir, bueno, miren, este juzgado ya presenté mi demanda y tampoco la hace efectiva. Sí, pero no hay que confundir la obligación de las instituciones de aplicar la justicia pronta y cumplida, porque eso es en términos generales. Hay acción, no las estoy justificando. Si a usted le retardan un proceso y se lo engavetan, pero el simple no sustanciación del proceso y que se ha tardado mucho, lo que le puede ocasionar son pérdidas económicas. Y usted puede demandar al Estado porque por la negligencia del Estado usted perdió plata. Esos derechos ya existen. No lo estamos definiendo en esta ley. Es decir, no todo acto de retardación de justicia le ocasiona daño moral. Eso es lo que debe quedar claro. No todo acto de retardación de justicia le ocasiona daño moral, pero puede darse el caso que le puedan dañar su moral, como el ejemplo que yo ponía. O sea, es decir, para no generalizar, no es que todo mundo se va a ir ya a demandar, porque mire, yo tengo ya 10 años de estar con mi demanda y no me resuelven, y eso me ocasiona daño moral. No todo retardo de aplicación de justicia le ocasiona daño moral, como no todo procedimiento irregular de un proceso penal le ocasiona daño moral, porque ya hay otras leyes que lo regulan, y le doy un ejemplo. Por ejemplo, si a mí me están siguiendo un proceso penal y no me tomaron en cuenta elementos probatorios que yo presenté, eso no necesariamente va a ocasionar un daño moral. Es una falta al debido proceso. Es una falta al debido proceso. Es decir, no toda falta al debido proceso ocasiona un daño moral. Nosotros lo que estamos haciendo acá, básicamente enlistando algunas circunstancias que puedan dar lugar a esta acción. Solo si gusta, leamos las otras porque quisiera abordar también el otro tema que es el del delito fiscal. Correcto. Están ustedes también impulsando en la Asamblea, que hay gente que dice que ya ven ahí alguna persecución o atisbos de persecución fiscal. Mire, nosotros hacemos un listado de cuáles son las posibles acciones que te puedan ocasionar un daño moral. Insisto, esto es discutible, estamos en el debate. Y dice cualquier acción u omisión ilícita. Es decir, ¿cuál puede ser una acción o una omisión ilícita? Una acción ilícita puede ser el daño moral que te ocasione producto de la difamación. Porque la acción ese sí es delito, la difamación, más allá que quien la cometa no vaya preso, pero es un delito, porque tiene una pena. Entonces, un daño moral cometido por difamación es una acción ilícita. Mi daño a la moral me lo cometieron cuando me hicieron la atribución de un delito que yo no había cometido. Y también dice, intencional o culposa. Puede ser que el daño moral yo lo haya ocasionado por culpa, que no haya sido mi intención, como la publicación de alguna información donde yo lo que hice fue tomar la fuente y de una instancia que para mí tiene credibilidad, pero no fue mi culpa el publicar la información, porque la fuente donde yo la tomé, según mi forma de ver las cosas, es una fuente seria. Entonces, puede haberme dañado la moral por ese acto culposo que no fue intencional. Y entonces, ¿usted lo van a sancionar si usted comprueba de que fue culposa la situación, que usted no tuvo toda la intención? Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, es decir, nosotros estamos dando... Pero puede ser ahí hay una culposa. situación. En los ámbitos civil se le puede dañar la moral, en los ámbitos mercantil se le puede dañar la moral, en los ámbitos administrativos se le puede dañar la moral, y en los ámbitos de otra índole también se le puede dañar la moral. ¿Qué pasa si viene de repente una convocatoria de la Policía Nacional Civil? Sí. Y presentan a un supuesto delincuente que cometió X, Y, Z delitos. Viene la policía y dice, este sujeto
lo hemos capturado, hay una orden fiscal, ¿verdad? Y está acusado de cometer tales delitos. Viene la prensa, recoge esa información de la fuente, de la PNC, y la publica y dice, la PNC presentó a fulano acusado supuestamente de cometer estos delitos. ¿A quién va a demandar el fulano si al final resulta inocente? Al Estado. ¿Por qué? ¿Quién le imputó los delitos al fulano? ¿Fue la prensa o fue el Estado? El Estado, el a Estado. través de la Policía Nacional Civil. ¿A qué podría tener derecho ese fulano? Poniendo ese ejemplo concreto respecto a la prensa que hizo su publicación. A que cuando a él se le declare inocente, cuando él demuestre que fue una imputación difamatoria, la que hizo la PNC, porque le imputó un delito que él no había cometido, le dé el chance, en la misma proporción, de publicarle que él es inocente. Y el que o paga la ley tiene manda. que ser, el que paga tendría que ser la PNC. Exactamente, debería de estar establecido así, porque la información se tomó de una fuente que ya dijimos que es fidedigna. O sea, usted lo que publicó es lo que la PNC estaba haciendo. ¿Es culpa suya que la PNC se haya equivocado? No, no es culpa suya. ¿De quién es la responsabilidad de indemnizar por daños morales a la persona? Del Estado. Policía Nacional Civil. Del Estado, O del en Estado. consecuencia. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y la respuesta de, en caso de que esta persona, póngale, no se haya tenido la fundamentación necesaria para comprobarle los hechos, la Policía Nacional Civil, en este caso específico, debería de también montar, o sea, darlo en la misma proporcionalidad, no solo con una publicación, sino también montar una conferencia de prensa y decir, en el caso tal, no pudimos comprobar los delitos y por lo tanto esta persona... Debería ser así. ¿Y si la fiscalía no sucede, pero debería ser así. Cuando a usted, de parte del Estado, una institucionalidad, le imputa un ilícito que usted no ha cometido, no le pueden probar. Aunque no le pueden probar, pero o sea, que no se lo pudieron probar. No, por eso. Y allí le queda otro derecho a salvo al ciudadano, porque ya hay otros derechos que no solo se reducen al daño moral. El otro derecho a salvo que le queda al ciudadano es demandar al Estado por difamación, porque le imputaron un delito. O sea, estoy tratando de decir que el agravio a la moral de una persona no excluye otras acciones que ya se tienen, sino que complementa lo que ya se tiene y queda a discreción del ciudadano de ejercerlo o no ejercerlo. O sea, es decir, no es el único mecanismo que le va a resarcir a usted el daño, esta acción del daño moral, sino que ya hay otras acciones. Pero ahí ustedes hemos construido un ejemplo que puede suceder, y que no necesariamente porque el medio publicó esa noticia es el medio el responsable, sino que depende de la fuente. Todos esos parámetros el juez los tiene que analizar. Actualmente no existe mecanismo como el que hemos dicho que tenga el juez para analizar un proceso de esta naturaleza. Es una ley nueva, pretende legislar una materia nueva, que si no se tiene cuidado puede violentar otro derecho. Eso es lo que debe, porque estamos procurando proteger o tutelar un derecho sin conculcar otro derecho, sin violentar otros derechos que ya existen, como el derecho a la libertad de comunicar, de dar la noticia o de expresarse. Muy bien. Rápidamente los otros criterios. Lo que pasa es que para cada uno de los criterios vamos sacando ejemplos. No, o vamos óigame, cualquier exceso de los límites de la buena fe en el ejercicio de un derecho legítimo que causa un daño a otra persona. Cuando habla, la buena fe es una palabra que no hay una definición tampoco común. Es un efecto, yo diría, o una definición subjetiva. Cada quien dice, yo estoy actuando de buena fe. Pero la buena fe, usted la demuestra cuando, mire, yo, cuando hice esa publicación, yo no lo hice para fregarte a ti. Yo lo hice porque quería hacer esta noticia. Eso es un límite de la buena fe. Él no actuó de mala fe, o sea, no fue la intención fregarlo, no fue la intención agraviarlo, no fue la intención dañarlo. Pero vamos a lo mismo, el juez va a determinar si hubo o no intención. Es que como le digo, exacto, pero la buena fe no es un concepto que ni en el término jurídico ni doctrinario está definido, sino que es una apreciación subjetiva. Pero es fácil ejemplificar. La buena fe es cuando usted le demuestran con pruebas que usted, no, mire, si usted tenía la publicación de la noticia correcta, ¿verdad?
pero como usted sabía que esta le iba a dar más rating, publicó la otra, aún teniendo la otra versión. O sea, es decir, los parámetros de evaluar la buena fe, y eso se hace inclusive en otras acciones que ya existen, como la extinción de dominio, que ya vamos a hablar de eso. Las imputaciones injuriosas, ¿verdad? Por una injuria le puede dañar la moral. Las calumniosas también le puede dañar la moral. La difamatoria también le puede dañar la moral. O sea, es decir, nosotros estamos tratando de poner una lista, ya dije, no taxativa, que pueden dar lugar a la acción del daño moral. Puede ser que estas sean aprobadas, pueden ser que no sean aprobadas, pero al final, cuando se aplica una ley, siempre es el juez el que tiene un margen con lo que la ley le dice, la sana crítica de valorar la acción. O sea que eso tampoco usted lo puede decir. Todo lo que va a hacer el juez tiene que decirse en la ley, porque no es imposible hacerlo, ¿verdad? Porque hay que darle parámetros de análisis al juez. Tremendo trabajo el del Consejo Nacional de la Judicatura, que es el que capacita a los jueces. Sí, tremendo. Sí, tremendo trabajo. No, totalmente. Capacitación. Sí, es para poder aumentar los criterios. Y para poder el juez también cumplir, digamos, la ley. Y usted tiene márgenes constitucionales que no necesitan estar inscritos aquí. Por proteger la moral de un individuo, no va a dañar la moral de otro individuo, por ejemplo. Ese es un límite que se lo da la sana crítica a la hora de evaluar la prueba del juez. O sea, es decir, te voy a dar lo que me pedís, pero en detrimento de la imagen de otro. No se puede. ¿De dónde va a justificar usted eso? Entonces, ese parámetro, ¿quién se lo da al juez? Se lo da la Constitución. Toditos somos iguales ante la ley. Y como todos somos iguales ante la ley, usted no me puede aplicar la ley en detrimento del derecho de igualdad del otro. Y eso ya son criterios de evaluación que el juez tiene para cualquier materia a la hora de aplicar la ley. Es difícil ser juez. Híjole, se nos está acabando el tiempo. Son no ya es fácil. las 8:58. Ya vino Anita Interiano. Hola, con el días. rico café, que es como un oasis cafetero dentro de esta, esta charla. Bienvenida, Anita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí ¿Cómo con la amanecieron? ¿Qué diputada tal? ¿Cómo ha Jacqueline estado? Rivera. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, igualmente, el gusto es mío. A ver, Anita, ¿qué nos traes hoy? Hoy traemos un cappuccino, un latte, un mocha latte y un frozen de fresa. Te quiero comentar algo. La diputada, cuando eligió su desayuno de San Martín, dijo, yo quiero hoy fruta, porque tengo un día largo y necesito mucha energía. Sí. ¿Verdad? Hoy, de lo que más? viene, ¿qué le puede dar energía a la diputada? Sí. ¿El latte o el cappuccino? Capuchino, El entonces. cappuccino. Muy bien, muy bien. A ver, y el otro, hay dos calientitos más. Sí, Diana. el latte. El Me latte. quedo con el latte. El latte Y además traes, Anita, Un mocha latte gracias, y un frozen de fresa. de fresa, nada más fresa. Solo fresa. Ah, pues ese es el para Don Tony. Bueno, aquí está. Porque usted sabía que estamos en plan de reducción de peso. No me diga. Diputada, gracias a Silhouette Center. Entonces aquí Macchiato. Y funciona. Mírenos pues. Mírenos. A las pruebas nos remitimos. Pero nos remitimos. Y entonces Macchiato pues obviamente también está colaborando en esto y le trae a Tony todos los días una bebida saludable. Saludable, sin azúcar, de que son de las nuevas opciones. 15 libras llevamos ya, gracias también al apoyo que me da Macchiato. Ahí Macchiato estamos, queriendo. que, sí, queriendo verme más delgado. ¿verdad? Ayudar, ¿no? Ayudar en el proceso. Ayudar. Sí. Y también puede la gente optar por estas bebidas. Sí, claro, estas son bebidas que están en nuestro menú, en nuestras tiendas y que estamos tratando de innovar. Y ahorita ya viene el menú navideño. Ya llegó el rompope, Diana Verónica. Hecho en casa. Ya llegó el rompope. No, pues es que el así rompope es la bebida tradicional de la Navidad, diputada, Sí, ¿verdad? sí. Es rico. Sí, pues la próxima vez que venga aquí va a tener Delicioso, un sí. rompope con un espresso doble. Nunca lo he probado, No, pues es que Macchiato siempre está innovando. Así. Y todo esto que usted ha escuchado y más puede encontrar llamando a los siguientes números telefónicos. 2263-2232, cling, cling. Ese es uno. ¿Y el otro? 2246-1127. Con eso nos vamos a la pausa y con el rico sabor de... Macchiato. Gracias. Descarga la aplicación de Radio 1029 y llévanos a donde quieras en tu celular. Tráfico, noticias, y lees 1029. En El Salvador, la primera radio a todo color.
Bueno, Jacqueline Rivera, diputada de la Asamblea Legislativa por el FMLN, ha estado comentando con nosotros esta... ¿Qué sería? ¿Cómo se llama la Ley de reparación por daños morales. ¿Verdad? Que es un mandato de la Sala de lo Constitucional. Y del artículo 2, inciso 3 de la Constitución. Que se está viendo en la en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es Pero bueno, correcto. es la propuesta del FMLN, no significa que así vaya a ser aprobada. Exacto. Va al debate y ahí hay otros partidos políticos. O sea, la idea es que los otros partidos políticos presenten también sus puntos de vista, sus propuestas. Y ojalá que puedan presentar una elaboración. Aquí no se trata de imponer una idea. El derecho es una materia que es de cuestión de interpretación. Esa es la interpretación y al que final, hacemos el 31 de diciembre se tiene que haber legislado al respecto. Definitivamente. Por el tiempo, porque nos quedan pocos minutos. Delito fiscal. Ustedes también están impulsando que haya, digamos, ahí más rigurosidad con esto. Lo ha dicho bien. ¿En qué sentido? ¿Por dónde van? Vaya, mira, el Código Penal ya contempla la figura del delito fiscal. Cuando tú no declaras tus impuestos, cuando tú omitís información, cuando tú falsificas información, todo eso son figuras típicas de defraudación al fisco. Y la pena máxima que se puede imponerse es de 6 años. Eso ya está en el Código Penal, desde 1992. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Actualizándolo. Y estamos incorporando 3 cositas. 1, estamos pidiendo que la acción cometida contra la hacienda pública no prescriba. Actualmente prescribe a los 10 años. Pero eso tiene un límite de monto de evasión. No es que si usted evadió $5 lo van a perseguir por toda la vida. O si evadió, no declaró $10, lo van a perseguir por toda la vida. No, eso tiene un límite de montos que actualmente está valorado en colones y que deberá de evaluarse si se equipara a $100. Actualmente dice que los delitos de evasión fiscal van a ser penados si la evasión es superior a 300,000 colones. Eso sí hay que ajustarlo, ¿verdad? Porque ya no tenemos colones y para la época que fue aprobado el Código Penal, 300,000 colones todavía era plata porque es en los años 90. Estamos hablando como de $35,000 más o menos. De 300,000 colones, dice, a 500,000 colones, si la evasión se comete en esos montos, usted puede ir preso de 4 a 6 años. Pero dice la ley, eso ya está dicho en la ley, no lo estamos inventando nosotros. Si la evasión es superior a $500,000 de colones, entonces la pena puede ser hasta de 8 años. Eso ya está dicho en la ley. ¿Qué es lo que nosotros mejoramos? Son 3 cosas. 1, que estamos pidiendo que no prescriba. Lo que hay que definir es a partir de qué monto, que no prescribe el delito. Porque el tema en el país es que una persona evade 10 años y a los 10 años nadie le puede reclamar nada, porque ya prescribió el delito. O sea, es decir, que usted se queda sin pagar impuestos 10 años. ¿Qué otra cosa estamos incorporando? Para empresas. Para empresas y para personas naturales. Estamos hablando arriba de evasión, arriba de 300,000 colones. Así dice la ley. Eso habría que discutirlo y ajustarlo. Así le ponemos que son $300,000 o le ponemos una equiparación al valor real de la moneda. Lo otro que estamos proponiendo es que también no solo se contemple la evasión de impuestos, sino también la evasión de tasas, porque también hay evasión fiscal que se le hace a las alcaldías. Y eso no está ahorita tipificado. Ese sí es una nueva incorporación que nosotros estamos haciendo. Y estamos ampliando. Es decir, los que no paguen los impuestos municipales. Exactamente, que pueda también cometer delitos si excede esas cantidades. Mire, pero aquí está poniendo en problemas al gobierno, porque el gobierno es uno de los que le debe un montón a las alcaldías, de acuerdo a las alcaldías. Por eso le digo, si es que la ley no puede aplicar, no puede hacerse solo para un sujeto, la ley es de aplicación general, o sea, aquí la ley se opera para todos. Okay. Y un tercer elemento que ampliamos en el ámbito de aplicación de la ley es que también se incorpora que puedan cometer delitos de evasión de impuestos por acción u omisión los contadores, los auditores, y no solo estoy hablando de los auditores del declarante, del contribuyente, también los auditores del Ministerio de Hacienda, que se prestan a veces a aceptar declaraciones que tienen información falsa. Ellos también pueden cometer delito, o que avalan información falsa que no, y en detrimento de quién, de la hacienda pública, porque impiden que esos recursos entren al erario público. Y un tercer elemento, fíjense,
Yo no sé si ustedes registran en historia si alguien ha ido a la cárcel por evasión de impuestos. Y uno se pregunta. Existe la excusa absolutoria. Ese es el otro pisto. Fíjese usted. Es la única área donde usted comete delito y lo resuelve pagando. Porque eso es la excusa absolutoria. Dice que usted puede haber cometido delito en defraudación a la hacienda pública, es decir, usted pudo haber falsificado documentos para no pagar. Usted pudo haber duplicado la contabilidad para no pagar. Usted pudo haber omitido información para no pagar. Usted pudo haberse quedado de manera ilegal con el IVA, pero al final, si después de haber hecho todos esos artificios, le determinan que usted está obligado a pagar, usted ya cometió por lo menos 3 delitos para no pagar impuestos. Pero entonces le dicen, no, pero si paga usted, se le exonera de responsabilidad penal. Entonces, ¿para qué existe el delito? Si nunca se va a aplicar. Jamás lo vas a aplicar porque vos podés pasar luchando. Mira, aquí en este país hay demandas de defraudación al fisco que datan de los años 80. Que allá están en la sala de lo contencioso administrativo, que en los años 80 le reclamaban 100,000 colones. ¿Cuánto es 100,000 colones hoy? 11,000 $11,000. ¿Cuánto perdió el Estado en esos más de 20 años de reclamo? ¿Cuánto? O sea, es decir, lo que pretendemos es que los procedimientos sean expeditos de tal manera que le permita al fisco realmente resolver el tema de elevación, porque el tema de elevación, si bien puede decirse que hay negligencia y ha habido negligencia de los encargados de recaudar impuestos, pero también hay que decirlo que la ley está hecha precisamente para no pagar impuestos. Porque usted se niega, fíjate, primero va a impuestos internos, paga. Le dice, va, esto te toca pagar. No, no quiero. Se va al tribunal de apelaciones. Y el tribunal de apelaciones le dice, de esto tenés que pagar. Se va a la sala de lo contencioso. Y la sala de lo contencioso, como las salas de la Corte Suprema de Justicia, se tarda 5, 6, 7, 8, 10 años en resolver. Y mientras tanto el fisco no recauda. En la sala de lo contencioso hay alrededor de más de $370 millones que están peleando para no pagarlo y que el fisco no los ha podido recibir. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros con la reforma? Hacer que si hay delito por defraudación a la hacienda pública, tenga la posibilidad que el delito se imponga, porque las leyes penales son disuasivas. No se hacen para penar a la persona, se hacen para inhibir a la persona que cometa delito. Si una persona dice, momento, yo siempre me echaba estas marufias y me negaba a pagar impuestos, pero como al final, aunque haya hecho lo que haya hecho, si pago, me exoneran de responsabilidad penal, lo voy a seguir haciendo. Pero ¿qué tal si usted le dice, un momento, mira, aunque pagues, la responsabilidad penal no se te puede exonerar porque vos cometiste delito? O sea, es decir, eso es como un delito grave, por poner un ejemplo terrible de violación a una persona. Y usted dice, no, es que mire, usted violó, pero si al final usted indemniza a la persona, ¿se exonera de responsabilidad penal? Claro que no. Usted indemniza y también va preso. Entonces, la propuesta que tenemos como FMLN, lo que pretende es, insisto, en primer lugar, cerrar portillos de elusión. Porque elusión es cuando usted evade por la ley. Y la elusión se hace a través de la excusa absolutoria. Ahí usted hace uso de la ley para no pagar. Y también hace uso de la ley para no ir preso. ¿Y en detrimento de quién? Del fisco. Porque usted se tira 10 años peleando. Por 20 años peleando por no pagar impuestos. ¿Y quién pierde? O por ejemplo, le doy otro ejemplo práctico. Los que no enteran el IVA. Fíjese que hay un estudio que fue como el 15 de julio de este año, que hizo un economista. Y el economista determinó, fíjese, que por lo menos en el país no se declara en concepto de IVA más de $1,000 millones. Y ese IVA lo pagó el consumidor, porque el IVA es un impuesto al consumo. ¿Quién no lo entregó al fisco? ¿Quién no se lo entregó al Ministerio de Hacienda? La persona encargada de retener el IVA, que no somos todos, sino que hay personas que son las que declaran IVA, que son las obligadas a entregar el IVA, que ya le cobraron al consumidor. Y allí hay un robo. El robo no se lo hace ni siquiera al Ministerio de Hacienda, se lo hacen a la gente, porque le cobran el IVA y usted se queda reteniendo indebidamente ese dinero que no es suyo.
Usted solo es la persona encargada de entregarle al Estado el impuesto que pagó el ciudadano. Entonces, ese es el uso de la ley que se hace y que se le llama elusión fiscal para no pagar impuestos. Entonces, ¿qué pretende la propuesta? Hacer un poco más fuerte la sanción. ¿Para qué? Para inhibir de que esas prácticas se cometan. O sea, es decir, la acción penal como es conocida, que es la última ratio del ordenamiento jurídico en un país, es una norma disuasiva. Se hace para que usted, conociendo la conducta ilícita, no la haga. Y aquí no es que, mire, en este país hay cantidad de empresarios buenos que pagan sus impuestos, que se rebuscan con el sudor de su frente, hacen su utilidad y pagan sus impuestos. Pero también hay empresarios y personas naturales que se rebuscan para no pagar impuestos. O sea, es decir, que hay un ánimo también de predisposición de contribuir con esa obligación. ¿Y a quién afectan al final? Pues afectan a la gente más pobre, porque es la gente que se beneficia con los impuestos al final, con las obras sociales que un gobierno hace, y no hablo solo por este gobierno. Diputado Ricardo Santamaría dice, ¿por qué se cree que todo se soluciona con cárcel en este país? Y a esto yo agregaría el hecho de que usted dice, ya en la ley está tipificado que hay cárcel, ¿verdad?, por evasión de impuestos. Sí. Pero ¿por qué cárcel? ¿Por qué no mejor una multa? Bueno, eso se puede discutir, pero esto no lo está inventando el FMLN. La cárcel ya está. No, exacto, pero eso y se aprobó en 1992. Y las penas las aprobaron en 1992. Nosotros no estamos ni siquiera incrementando pena. Lo que estamos haciendo es hacer más fuerte la norma penal para inhibir la evasión de impuestos. Yo creo que en eso hay coincidencia de todo el mundo. No se vale que unos paguemos y otros no paguen. ¿Por qué yo voy a pagar y el otro está obligado y no paga? En eso coincidimos todos. ¿Cómo hacemos nosotros para cerrar portillos a la evasión? Hay que hacer más fuerte la norma. Y si al final se debate, miren, que no vaya preso, vaya. Porque ese es otro debate, vaya. No vas preso por evadir impuestos. Pero vas a pagar una multa. Vas a pagar el doble de lo que te toca pagar. Exacto, como multa. ¿De acuerdo? Vaya, te tocaban pagar 3 millones. No pagas, te tocan 6. O sea, hay que discutirlo. Pero yo lo que digo que hay una negación a discutir el tema. Hay que discutirlo. ¿Qué es más fuerte? ¿Que le toquen la bolsa o la posibilidad de que vaya preso? Eso hay que discutirlo. Y yo creo que el debate hay que hacerlo. Entiendo que había un dictamen parcial o algo más o menos ya, pero que Arena todavía está debatiendo si apoya completamente esta propuesta o no. Sí, y fíjate que a nosotros nos extraña la actitud de Arena. Porque es que Arena, si ustedes se recuerdan cuando aprobamos la contribución especial y la contribución a la utilidad de más de $500,000, Arena dijo que lo que debería de hacer el gobierno no era aprobar más impuestos, dijo Arena, ni endeudarse, dijo, sino que lo que debería hacer el gobierno, dice, es combatir la elusión y la evasión. Esta es una oportunidad. Pero yo en la comisión no he visto una propuesta concreta de Arena. Vaya, no estamos de acuerdo con lo que propone el Frente. ¿Qué es lo que usted propone? Y no dice que hay evasión y elusión. Y no se va de los impuestos. ¿Cuál es la propuesta de Arena? Entonces, es un decir no por decir no, porque no hay una contrapropuesta. En la comisión no hay una contrapropuesta que cruce lo que el Frente está proponiendo. ¿Qué es lo que habíamos aprobado nosotros? Que hasta Arena había firmado el dictamen. Solo habíamos aprobado, fíjate, que la acción cometida contra la hacienda pública no prescribe en el tiempo. Solo eso habíamos aprobado. Al final se echaron para atrás. Nosotros apoyamos que se retirara del pleno porque íbamos a entrar en una discusión estéril de esas que a la gente le aburren, sin contenido y sin resultado, y que era mejor retirar el dictamen que vuelva a discutirse en la comisión. Pero ¿qué esperaríamos nosotros de Arena? Que haga una contrapropuesta, pero concreta. Pero de oponerse por oponerse, tergiversando el contenido de la propuesta, a mí me parece que es una doble moral. Quedémonos ahí. ¿Cuánto, de acuerdo a los estudios, se evade y se elude? $2.400 millones al año, decían. Entre evasión y elusión. Entre evasión y elusión anda casi por los $2.500 millones al año. Se imagine cuánto podríamos hacer nosotros si solo recuperáramos 1,000, pues.
1.000 millones. Diputada, gracias por acompañarnos y aclarar todos estos puntos desde la perspectiva del FMLN. Por supuesto. Mañana la conoceremos desde la perspectiva de Arena y conocimos también el lunes alguna posición de Gana con respecto a estos y otros temas. Y varios temas que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Bueno, aquí le envía Drink It, diputada. Es una botella de ron añejo Botrán, 12 años, parte de la oferta de Drink It. Igual el catálogo de regalos, por si usted tiene bien, pues hacer algún regalo para estas fiestas de fin de año. Ahí están las propuestas que hace Tienda Drink It. Muchísimas gracias de verdad, Tony y Diana, por la invitación, por esta. Nunca había hablado tanto de manera ininterrumpida y en claras, altas y pausadas voces, porque dice que así tiene que explicar uno para que la gente le entienda. Para que le hagan caso. Para que le hagan... Es que siempre, Jacqueling está acostumbrada que siempre invitamos a otros diputados. Hoy estuvo solita. Hoy les agradezco enormemente, es primera oportunidad que tengo de estar en un espacio amplio de tiempo y con la posibilidad de poder explicar el contexto de nuestra posición respecto a esos temas. Muy bien, nosotros agradecemos que responda también a nuestras preguntas. Viene la sala de redacción multimedia de Radio 102.9. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Quédese con nosotros para que sepa qué más está sucediendo aquí en el país y también alrededor del mundo. Lleva 102.9 en tu celular. Encuentra nuestra aplicación en la App Store de Apple y en el Play de Android. Somos tu radio multimedia. 102.9. Desarrollado por Mobile.